Hola, ¿qué tal amigos veteranos de toda Colombia? Les saluda realmente el licenciado Luis Carlos Guzmán desde Barranquilla. El presente audio es compartido con ustedes para dar una breve explicación acerca de las bondades que tiene la ley del veterano para todos y cada uno de sus integrantes. Por ello me permito compartir pantalla para que todos pues entremos en sintonía. Vamos a ver nuestra presentación. De grosso modo, vamos entrando en el conocimiento de esta ley, pues, dado que muchos compañeros de las fuerzas militares y policía, tanto pensionados como activos, pues desconocen los beneficios de esta ley, que ya es un hecho, pues fue sancionada en julio del año 2019. Invitarlos a todos a que visiten nuestro portal en YouTube y puedan hacer uso de este material didáctico, pedagógico para todos y cada uno del personal de la Fuerza Militar y de Policía, tanto en uso o retiro como activo, pues ellos tarde o temprano vendrán a conformar este gran bloque. Quiero comentarles que la finalidad de la ley del veterano, ¿cierto?, tiene por objeto conceder los beneficios y proporcionar políticas de bienestar a los miembros de la fuerza pública. Además, reconocer y rendir homenaje y enaltecer la labor realizada por toda la población que hace mención al artículo segundo, que ya lo vamos a ver a continuación, de esta ley. Dada la misión constitucional y carga pública inusual de este grupo poblacional, porque así fuimos reconocidos mediante la ley, ese es uno de los aspectos importantes de tres que vamos a tratar en esta presentación, ¿cierto? Al ser reconocido grupo poblacional en Colombia. Entonces, se han realizado por parte de los miembros de las fuerzas militares y de policía, ¿cierto?, en pro de la democracia, sacrificios que van desde el enfrentamiento constante a peligros, ¿cierto?, daños físicos irreparables hasta numerosas muertes, las cuales durante años han sido enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que también lo convierte a ellas, su familia, en un actor relevante en el proceso de la defensa del país. Pues bien, compañeros, el ámbito de aplicación, ojo con esto, se define veterano todos los miembros de las fuerzas públicas con asignación de retiro. No importa el grado, el cargo, la antigüedad o la fuerza. Si usted tiene una asignación de retiro, ya considérese beneficiario de esta ley del veterano. Igualmente los pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reserva y honor. Tres características especiales para abarcar todo lo que tiene que ver con la reserva de las Fuerzas Armadas en Colombia. También son veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre de la República de Colombia en conflictos internacionales, tal como se venía dando en un comienzo. Pues bien, se dice que todos aquellos miembros de la fuerza pública que sean víctimas en los términos de la ley tercera, del artículo tercero de la ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón y ocasión del mismo. Esa es la ley de víctimas. Pues también está ahí, la pueden consultar, a ver el que se considere víctima de conflicto colombiano, armado colombiano, pues ahí está la ley para ver qué otros beneficios tiene. O esta ley es diferente a la ley 1799 del 2019, de la ley del veterano. Ahora, ¿qué se considera núcleo familiar para el ámbito de ley? Para el efecto de la presente ley se entenderá por núcleo familiar el compuesto por el cónyuge o compañero permanente
del veterano y los hijos hasta 25 años de edad o a falta de estos, los padres de los miembros de la fuerza pública que hayan fallecido o desaparecido en servicio activo, ojo, únicamente por acción directa del enemigo o en combate o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público en conflicto internacional. ¿Vale? Entonces, el núcleo familiar, dadas las condiciones planteadas en la ley, también es parte como beneficiario de esta ley. Ahora veamos algunos términos generales en que se considera acreditado como veterano. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, reglamentará los mecanismos de acreditación de veteranos de la fuerza pública dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Pues entonces en julio, esperemos que a comienzos de año ya se pueda reglamentar. Para tal efecto, creará el Registro Único de Veteranos. Es una base de datos consolidada en el Ministerio de Defensa en donde se ingresará la información de los beneficiarios a los que hace referencia el artículo 2 de la presente ley. Y ahí, pues me imagino que la base de datos estará engrosada por el apoyo de CASUR, CREMIL, TEGEN, CAGEN y todas sus cajas pagadoras de acuerdo a la fuerza. En este orden de ideas del parágrafo primero, ¿cierto? Considera que la acreditación que trata el presente artículo se otorga a través del medio que para tal fin establezca el Ministerio de Defensa, tal como lo decíamos, y que certifique ser mencionado o merecedor de tal distinción. A su vez, será el garante de que se otorguen estos los beneficios e incentivos que esta ley promueve. El parágrafo segundo considera que contra el acto administrativo que reconozca o desconozca a quienes deben ser acreditados como beneficiarios del artículo 2 de la presente ley, procedan los recursos de reposición y apelación correspondiente. Entonces, quien se ve afectado y no está incluido en la ley puede proceder conforme a la misma a reclamar ese derecho. En el parágrafo, en el ítem 2, sobre honores y beneficios de manera general, ¿cierto? Se crean honores en actos, ceremonias y eventos públicos y masivos. En cada uno de estos actos de evento público y masivo, asimismo en las ceremonias oficiales, en las ceremonias oficiales de carácter nacional, distrital, departamental y municipal, podrá realizarse un acto o procedimiento para conmemorar y honrar a los veteranos. Dicho procedimiento podrá consistir en un minuto de silencio para los veteranos fallecidos, condecoraciones a uno o varios veteranos o a su núcleo familiar, remembranzas de los actos heroicos, aclamaciones públicas a un veterano o grupo de veteranos, espectáculos de medio tiempo en eventos deportivos, distinciones al núcleo familiar de un veterano vivo o fallecido, o cualquier otra actividad que honre y enaltezca a los veteranos. Que no esté de esta condición ya establecida en el artículo 2 de esta ley. Entonces, a grosso modo, ¿cierto? No es como se viene haciendo público que la ley del veterano no sirve para nada. Y ya vamos a ver más adelante, a continuación, por qué la intención de crear este documento que he tomado de la Gaceta del Ministerio de Defensa, ¿cierto? Para conocimiento público por parte de este servidor. En cuanto a los honores, pues bueno, el que los amerite que se le entreguen. Por eso los honores se consideran válidos dentro de las páginas web de los medios masivos de comunicación y plataformas digitales. Los canales públicos y privados de televisión, por ejemplo, las emisoras de radio públicas y privadas, medios impresos o plataformas digitales como YouTube, Google, Facebook, en Colombia, ¿cierto? Concederán el tercer viernes de cada mes, ojo, un espacio
El home, para los que no tienen conocimiento, es la franja más vista por todas las teleaudiencias, ¿cierto? De cada uno de estos medios aquí mencionados, para que precisamente en esos espacios de los portales web o en la página de inicio de la respectiva plataforma, para que se publique un banner o aparezca con propaganda alusiva a la importancia de los veteranos y el merecimiento, homenaje por la labor prestada en defensa de todos los colombianos. Recuerde que nosotros pusimos un granito de arena para que se mantenga hasta ahora la democracia, y ese es nuestro legado a todos los colombianos. Por eso esta ley en reconocimiento a ese trabajo de todos los hombres y mujeres que han hecho patria en este país. Entonces, esta aparición se hará por 3 meses por referencia, con un total de 4 referencias por año. Esto está establecido, vamos a ver si se le da cumplimiento. También existen los honores en plazas públicas. Las capitales de departamento del país podrán, con cargo al presupuesto transferido por la nación, construir e instalar un monumento que conmemore y honre la memoria de los veteranos. Entonces, nos damos cuenta que ya el gobierno es él el que genera los recursos, nosotros tenemos que hacer el proyecto de cuál es la estatua que queremos que se haga en cada una de las capitales principales, o con eso. ¿Ya? El Día del Veterano. Se establece como Día Cívico del Veterano el 10 de octubre de cada año, con el fin de memorar su día, ¿cierto? Ese día se honra la memoria de los veteranos caídos en acción, y en remembranza del 10 de octubre, entre otras cosas, del 81, día en que las tropas patrióticas entraron a la ciudad de Cartagena para hacer efectiva la rendición del ejército expandible, de español, perdón, y poder izar la bandera por primera vez, la bandera colombiana, en los diferentes baluartes y murallas de la ciudad del Brest. Entonces recordemos, el 10 de octubre de cada año se debe resaltar la memoria de los veteranos, y pues desde ya los invito a que se conformen como agremiaciones, y estas a su vez, canalizando los diferentes medios de comunicación con los comandos de unidades en cada departamento, pues puedan eh, hacer viable esta celebración del Día del Veterano. Beneficios en programas del Estado. Miremos entonces ahora de manera general por qué la ley nos beneficia a todos los que tenemos una pensión o son víctimas directas del conflicto, o sus familiares. Pues bien, los establecimientos oficiales de enseñanza de nivel primaria, bachillerato y media vocacional darán prioridad para el acceso a los beneficios estipulados en el artículo segundo, beneficiarios estipulados en el artículo segundo, es decir, los veteranos y su núcleo familiar de la presente ley, que cumplan los reglamentos y procesos de admisión. Las instituciones educativas darán informe a los Ministerios de Defensa Nacional y Educación del número de beneficiarios admitidos y que hayan terminado su estudio respectivo a final del año escolar. Entonces, esto habla para primaria y bachillerato. Más adelante vemos qué pasa con las carreras profesionales. Para ello, presupuesto y funcionamiento del fondo a nivel del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación Nacional apropiarán en cada vigencia anual los recursos de fondo y se los transferirá al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, para su administración de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. Entonces, vemos cómo se está estableciendo unos recursos para la educación que serán manejados por el ICETEX, ¿cierto? Pero que nosotros como beneficiarios pues tenemos que ser acuciosos en la vigilancia de estos recursos y atentos a darle
esos beneficios, brindarle esos beneficios dentro de la organización estructural que planteará más adelante el Ministerio de Defensa, quienes se hacen merecedores o a quienes hay que priorizar ese beneficio. Tenemos otros beneficios por parte del programa de Estado, como es la capacitación técnica y tecnológica por intermedio del SENA, que da prioridad en la asignación de cupos en sus programas de educación para ser adjudicados a los beneficiarios estipulados en el artículo 2 de esta ley, es decir, todos los veteranos. Igualmente, se plantean beneficios por la movilización en transporte público urbano. El grupo poblacional al que hace referencia al literal A del artículo 2 de la presente ley, es decir, los veteranos, podrán acceder a un descuento en las tarifas de los sistemas integrados de transporte masivo, según la reglamentación que despidan los consejos municipales y distritales para tal fin. Será potestad de los gobiernos locales otorgar este beneficio. Esa es una tarea que tienen los líderes o los referentes de la reserva a nivel departamento, las principales ciudades y municipios, para que los consejos municipales tengan en cuenta este beneficio de transporte público urbano para los miembros de la fuerza pública y poder acceder a ese servicio, porque como todo, existen las normas, pero es difícil entrar a que se cumpla. Entonces, siguen las veedurías, sigue el trabajo, esto está empezando. Mi consejo, mi sugerencia es que nos apropiemos de estas normas, de estas leyes, perdón, y podamos ir conforme a los protocolos establecidos, hacer los respectivos reclamos ante las alcaldías, ante los consejos, ante las gobernaciones en cada rincón del país. Fíjense que dentro de los beneficios del programa de Estado aparecen también presupuesto y funcionamiento del fondo. Aquí está contemplando la ley que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación Nacional apropiarán en cada vigencia anual los recursos del fondo que serán transferidos al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, para su administración. Esto corrobora lo que acabamos de decir, ¿cierto? Y pues asimismo el Ministerio de Defensa Nacional reglamentará lo concerniente a la cantidad de créditos educativos anuales, el valor máximo que se otorgará a cada beneficiario, teniendo en cuenta la discapacidad, la disponibilidad presupuestal, los requisitos y procedimientos de selección, adjudicación, condonación y demás aspectos que sean necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del fondo y la óptima ejecución de los recursos. Entonces, ahí es donde estoy haciendo énfasis y mi sugerencia va enfocada a esto. Con estos nuevos presupuestos para beneficio exclusivo de los veteranos, pues ahí se hace importante que cada uno de nosotros estemos atentos, no solamente a exigirlo, sino que también se controle que estos protocolos establecidos por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación pues se cumplan en beneficio de todos los veteranos. Continuamos. Hay un incentivo por la generación de empleo, no aportar a cajas de compensación familiar. ¿Por qué? Porque ya nosotros hicimos el proceso. Entonces, en ese aspecto, contempla la ley que al momento de inicio del contrato de trabajo tengan los empleados que tengan entre 18 y 40 años de edad no tendrán que realizar los aportes a cajas de compensación familiar. ¿Ya? Entonces, pues, obviamente no es beneficio que general para todos los veteranos, sino que tiene que tener la condición entre 18 y 40 años de edad para poder acceder a este beneficio. Allá los contadores de cada empresa que pues tendrán que hacer el control a esta norma, pero el desconocimiento de este beneficio pues evitaría que personas veteranos de entre 18 y 40 años puedan acceder a este beneficio. Ahora, esto porque son cajas de compensación. Entonces, es muy explícito, por eso no abarca para todos.
Ahora hay un incentivo general de empleo, no aporte la carga. Ah, bueno, ese dice, perdón, a continuación, dice, el beneficio de que trata el artículo solo aplica para personal nuevo, no lo que hagan transiciones ni vengan de otras empresas, no. Alianza, estrategia, no, no, solamente para empleados nuevos dentro de una empresa. Igualmente, en ningún caso, el beneficio previsto se podrá realizar sobre las personas mayores de 40 años de edad, ya lo habíamos establecido. Y por último, los trabajadores afiliados mediante este mecanismo tendrán derecho a los servicios sociales referente a la recreación, turismo social, capacitación, otorgados por las cajas de compensación familiar durante los años que aplica dicho beneficio. Ya dijimos, 3, 4 años, ¿cierto? A partir del cuarto año, perdón, 4 años, y a partir del cuarto año su afiliación gozarán de la plenitud de los servicios que ofrezcan dichas cajas. Eh, Promoción y oportunidades de empleo y generación de ingresos para los veteranos. Miremos esto, muy interesante, este beneficio. Así que el Ministerio de Trabajo, van dos ministerios con este tres. El Ministerio de Trabajo articula con entidades adscritas a la implementación de la ruta para la promoción de empleo y emprendimiento para el grupo poblacional al que hace referencia la ley. Por sí, las políticas, programas y estrategias para la promoción del empleo y el emprendimiento deberán realizar los ajustes para incluir al grupo poblacional antes mencionado y promover su atención integral. Ojo con esto. Estas rutas deberán estar articuladas en el programa de preparación para el retiro implementado por el Ministerio de Defensa e incluir alistamiento para la vía civil previa al retiro, atención posterior y a las desvinculaciones y mecanismos que faciliten la inserción laboral y el emprendimiento. Entonces, en este apartado es donde yo hago énfasis en que esta ley del veterano beneficia no solamente, pues muy importante para los veteranos, es decir, personal de uso de buen retiro o víctima del conflicto. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de que esa ruta, ¿cierto? De programas integrales se le debe mostrar al personal que está listo para pasar a la condición de veterano, es decir, al uso de buen retiro. Y esos son precisamente nuestras personas activas, nuestros miembros activos de las fuerzas militares y de policía. Pero como ellos desconocen esto porque dice ley del veterano y ellos no son veteranos, fíjense que aquí le está diciendo, lo deben brindar asistencia antes de obtener su condición de retirado. Con esto, socialícenlo con los compañeros de las otras fuerzas en actividad, o incluso nosotros mismos tenemos familia en las fuerzas militares y qué mejor que comentarles esta situación. Hay unos beneficios sociales, por ejemplo, el Ministerio de Defensa gestionará convenios, alianzas con entidades privadas encargadas de la promoción, organización y realización de eventos de carácter deportivo, musical, teatral, artístico en general, ¿cierto? Para darle el beneficio a estos veteranos. Igualmente tendrán todas las garantías para recuperación integral en los veteranos que hayan quedado con secuelas físicas o psicológicas en ocasión del conflicto armado de orden nacional o internacional. ¿Vale? Importante también que dentro de las fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa y protección y promoción de los derechos humanos, referenciado al artículo 126-2 del Estatuto Tributario, quienes tienen derecho a descuento tributario equivalente al 25% del valor de las donaciones del periodo o año gravable. Esto lo manejan muy bien los contadores, pero es importante que sepamos eso, ¿cierto? El Ministerio de Cultura, por su parte, otorgará entrada gratuita a los beneficiarios estipulados en el artículo 2 de la presente ley a los museos de propiedad del Estado, que llaman 4 ministerios comprometidos. Las entidades públicas y privadas que presten atención al público en general deberán disponer de una ventanilla o filas preferenciales en la condición de veterano. Muchas entidades pueden utilizar la preferencial, las que ya existen, ¿cierto? Para mujeres embarazadas, minusválidos, tercera edad, bueno, la pueden utilizar y hacer esa fila.
Los beneficiarios estipulados en el artículo 2 del presente ley podrán acceder de manera gratuita a eventos considerados de entretenimiento, recreativos, deportivos, culturales, artísticos y teatrales que realicen los escenarios de propiedad del gobierno local. Alcaldías municipales están incluidas. Entonces, fíjese las bondades, ¿no? Entonces, recuerde que ahí nuestro núcleo familiar también se va a ver beneficiado y por ende nuestra canasta familiar. Ojo con esto, las aerolíneas que operan en el territorio colombiano deberán exentar la condición de veterano de la fuerza pública. Sí, pues hace también filas preferenciales, pero también sabemos que hay unos descuentos para líneas nacionales. Afiliación voluntaria a la Caja de Honor, pues los veteranos de la fuerza pública que podrán ser afiliados voluntariamente a la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policial para acceder a los servicios financieros que la entidad disponga. Entonces, eso es de manera voluntaria, no es obligatorio. Beneficios crediticios. El Ministerio de Defensa podrá gestionar con las entidades bancarias, cooperativas de crédito y demás entidades de una línea de crédito especial para los beneficiarios del artículo 2 de la presente ley con una tasa preferencial de interés. Aquí hago un llamado a los representantes de la mesa de concertación de la reserva, que a propósito está en conversaciones con el gobierno, porque no debería existir la palabra podrá, sino deberá. Es una obligación para que el gobierno se vea, o el Ministerio de Defensa, perdón, se vea obligado a tocar puertas en estas entidades y con ello, pues tomar una posición de acuerdo a lo que establece el beneficio, ¿vale? Un crédito con un interés, una tasa de interés preferencial para los miembros de la fuerza pública en condición de veterano. Beneficio en programas asistenciales. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades del Estado dentro de su oferta deberán incluir programas o criterios de preferencia que beneficien a los miembros del grupo poblacional al que hace referencia. Artículo 2 de la presente ley. El gobierno nacional deberá definir los programas y beneficios a otorgar a través de la Comisión Internacional para la Atención Integral del Veterano que se creará en la presente ley. Entonces, tenemos otra situación. Debemos estar atentos a la comisión, ¿cierto?, intersectorial para la atención integral del veterano. Hay que mirar cuál es su función, cómo se participa y cómo nos beneficiamos de estos programas asistenciales. Tenemos mucho por hacer y no hemos empezado. Beneficios de importación. Aquí se considera que los veteranos en un solo buen retiro, ¿cierto?, podrán, con gravamen libre de gravamen nacional, podrán importar un vehículo con características especiales, pero tiene que tener la condición de limitación física. Ojo con eso, el vehículo al que se refiere el presente artículo deberá, en caso de estar sujeto al registro de matriculado únicamente a nombre del veterano, y no podrá ser traspasado por venta antes de los 5 años contados a partir de la fecha de matrícula. Entonces no es que todos los meses vamos a cambiar de carro, todos los años. Tenemos que hacer el ejercicio y mantener la posesión del mismo durante 5 años, compañero. Y a nombre del veterano, no puede ser de su núcleo familiar. Lo mismo que los elementos descritos en el inciso segundo, ¿cierto? De este artículo deberá ser para el uso personal del veterano de la fuerza pública. Esta situación deberá ser acreditada por el Ministerio de Defensa Nacional, que informará a la DIAN, obviamente. Entonces, no podemos ponerlos en Uber y taxi, esas cosas, sino servicio personal, jóvenes, que quede claro. Muy bien. Vamos a ver otros beneficios integrales dentro del sector privado. Por ejemplo, el gobierno nacional adelantará todos los esfuerzos y socializaciones
requeridas para concretar del servicio del sector privado beneficios integrales destinados a los beneficiarios de la ley del veterano, ¿cierto? Los cuales se materializarán a través de suscripciones de convenios o el mecanismo que para tal efecto el Ministerio de Defensa señale, bien sea a través de gremios, asociaciones, de emprendimiento, etc. Igualmente, existen, como todo derecho, pues unos deberes, unos pérdida de beneficios, que hemos hablado solamente de beneficios, pero cómo se pierden, tengamos en cuenta para no llegar a incurrir en estas situaciones. El veterano que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionado disciplinariamente por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio no podrá acceder a los beneficios de ley. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no todos los que tengan asignación de retiro van a ser beneficiarios de esta ley, precisamente por esta situación. En tales casos, el Ministerio de Defensa Nacional procederá a borrarlos del registro que habla el artículo 4 de la presente ley, la omisión, ¿no?, o de la labor acarreará las sanciones disciplinarias correspondientes. Entonces, o lo hacen los administradores de estos sistemas de datos, o si no, tendrán que responder por la negligencia. Dice, se entenderá siempre que las condenas y sanciones de los que habla el inciso primero del presente artículo se encuentran debidamente ejecutoriadas, pero también tener en cuenta que el tratamiento lo recibirán los miembros del núcleo familiar cuando se determine responsabilidad penal o disciplinaria del veterano póstumo. Vean ustedes esto. Así como los beneficios se dan al núcleo familiar, también la pérdida del beneficio los afecta a ellos. Entonces, mucho cuidado, señores. Miremos la Comisión Intersectorial para la Atención Integral del Veterano. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Veamos. Se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral del Veterano. Esta comisión actuará como ente de consulta, diseño, deliberación, coordinación, orientación y evaluación de las estrategias y acciones a desarrollar para la materialización de la presente ley. También le corresponde el diseño de la ruta de atención para los beneficiarios del artículo 2 de la presente ley. Entonces, era lo que le decía, estemos atentos de qué se trata, con qué se come, y existe también disposiciones varias, Consejo de Veteranos, que a partir de la entrada y vigencia de la presente ley se conformará un Consejo de Veteranos, el cual actuará como órgano de consulta e interlocución entre los veteranos y el gobierno nacional. Es decir, que todo lo que atañe a las situaciones de los veteranos tendrá que ir al Consejo de Veteranos y estos a su vez lo transmitirán de forma ascendente hacia el gobierno por intermedio del Ministerio de Defensa y obviamente Presidencia de la República. Entonces, ese es el canal de comunicación que se va a tener. El Consejo de Veteranos dice que estará conformado por 9 personas representantes de diferentes organizaciones de veteranos en el país y en su configuración se deberá garantizar la participación de todas las fuerzas militares y de policía de los diferentes rangos, incluyendo la participación de las veteranas. Se considera que debe haber un 30% de las mujeres en ese Consejo de Veteranos. Igualmente, las organizaciones de veteranos a partir de la entrada de vigencia de la presente ley deberán establecer el mecanismo para elegir integrantes del Consejo de Veteranos y es por eso que en Cabeza de los Caminantes hemos estado promoviendo en la nivel departamental ubicar estos referentes para poder tener participación nacional en cada uno de cada uno de nuestros departamentos en ese Consejo de Veteranos. Pues bien, compañeros, eso es todo. Quería ponerlos en contexto de los beneficios de la ley del veterano y esto pues será subido a YouTube. Pueden visitar la página, dejar sus comentarios, no olviden, vamos a hacer a partir de la fecha, vamos a empezar 2020 con pie derecho y vamos a empezar desde el Club del Pensionado, a empezar a hacer videitos informativos, corticos pero sustanciosos, de tal forma que todos y cada uno puedan tener acceso a la información desde mi perspectiva como docente veterano en la ciudad de Barranquilla,
pero activista social en beneficio de la causa justa del gremio. Recuerdo mi nombre, Luis Carlos Guzmán, pensionado de CASUR. Desde el 2002 estamos en la lucha, jóvenes. Y bueno, no se olviden suscribirse, tocar la campanita para que estemos atentos a todos y cada uno de nuestros comunicados en beneficio de la Reserva Activa Colombiana.